Ahí, ahí. Ahora sí voy a empezar. Buenas, licenciados. El día de hoy nuestro grupo va a exponer sobre el tema que hemos elegido, que es el grado de satisfacción de los estudiantes con relación de las clases habilitadas en la Universidad José Cecilio del Valle. Nuestro grupo está integrado por Patricia Saray Montalbán, Samaria Córdoba y Daniel Velázquez. Pues como bien ya lo dije, nosotros decidimos desde el principio que se nos planteó pues que hiciéramos este proyecto, elegir este tema, ya que vimos un gran interés por investigar este tema. Nuestro objetivo general es conocer la opinión de los estudiantes de las carreras de arquitectura, auditoría y finanzas, mercadotecnia, negocios internacionales, ingeniería civil, entre otras carreras que posee la Universidad José Cecilio del Valle, en relación a los horarios habilitados por la universidad para la inscripción de las asignaturas. De esta manera, pues, hemos venido desarrollando nuestro proyecto y pues ahora, como tercera parte del tercer parcial, perdón, vamos a explicar lo que son pues las gráficas y las tablas cruzadas que se nos han asignado para poder también desarrollar este proyecto. Bien, entonces comenzamos con la exposición de lo que se nos ha asignado. Tenemos el gráfico número 1, que es género u orientación sexual, perdón. Entonces, tenemos pues que en la figura 1 se muestra el porcentaje en personas pues por orientación sexual o género, en donde tenemos que el 50% son masculinos y el 42.00% son femeninos. De manera que podemos ver que estos dos pues tienen mayoría de datos. Pero también tenemos un tercer lugar con un 3.50% que es la orientación sexual bisexual, formando así un 96% de los datos que representan pues la mayor parte de alumnos encuestados. Bueno, yo les voy a hablar de la tabla número 1, que es el tipo de género o orientación sexual. En la tabla 1 de frecuencia podemos observar que 101 estudiantes respondieron la encuesta con un porcentaje del 50.5% de la población encuestada. También el género, el sexo femenino, que eso forma un 42% de la población estudiantil encuestada. En la frecuencia de las personas que respondieron que su sexualidad era hermafrodita, solo fueron dos, eso representa el 1% de la población estudiantil. En cuanto a orientación sexual, la frecuencia con la que se respondió la etiqueta homosexual fue 2, que también es 1%. Y bisexual, la cual fue seleccionada con la frecuencia de 7. Eso quiere decir que es el 3.5% de la población. También la etiqueta que fue seleccionada como orientación sexual otro, que solo fueron 4 personas, que fue elegida por si las personas tenían una orientación sexual diferente a las que habíamos puesto, solo fue el 2% de la población. Haciendo un total de 100%, eso quiere decir que fueron 200 personas encuestadas y que respondieron a esa pregunta y que la mayoría de la población que fue encuestada fue el sexo masculino. Bien, asimismo continuamos entonces con el segundo gráfico, en donde tenemos el estado civil de los estudiantes encuestados. Tenemos que, bueno, con una mayoría de un 84.00%, podemos decir que esta abarca la mayor parte de estudiantes encuestados, que es la categoría de solteros. Tenemos también, en segundo lugar, personas casadas, estudiantes casados con un 6.50%. Por lo tanto, podemos decir que un 90.50% representan la mayor parte de personas, estudiantes encuestados en cuanto a esta categoría de estado civil, representando así una mayoría pues, de personas solteras. Podemos ver que la mayor parte de los estudiantes que encuestamos eran solteros. Yo les voy a explicar la tabla 2, el estado civil, que
en esta tabla se demuestra el estado civil de la población encuestada. Esta pregunta, aparte de ser una pregunta general que debe encontrarse en cualquier encuesta, también es una pregunta que interviene en el desarrollo de la investigación. Se puede tener un efecto en cuanto a los horarios y de cómo influyen en sí, sea satisfactorio o no. La frecuencia del estado civil de casado fue de 13 personas con un 6.5% de la población. De soltero es de 168 personas, nos da un 84% de la población. La frecuencia de la respuesta a unión libre fue respondida por 11 personas, siendo un 5.5% de la población. La población que respondió viudo fue frecuentada 2 veces, que es el 1%, y pusimos también la población que respondió otro, es aquella que tiene relaciones diferentes con otras personas. Fue respondida con la frecuencia de 6, siendo el 3% de la población encuestada, formando un total de 100%. Eso quiere decir que 200 personas encuestadas respondieron esta pregunta. Bien, como figura 3 o gráfica 3, tenemos pues las carreras, ¿verdad? Las carreras que estudian o las carreras que encuestamos. Tenemos una variedad de carreras ahí en el gráfico, en donde podemos decir pues que en esta figura se muestra el porcentaje de personas representadas por carrera, en la cual la carrera de arquitectura representa un 14.50%. Así también, en segundo lugar, la carrera de administración de empresas turísticas con un 12%. Y en tercer lugar, la carrera de infotecnología, por lo cual podemos decir que estas tres carreras son las que representan la mayoría de estudiantes encuestados pues para nuestro proyecto, ¿verdad? Estas carreras representan, entre todas las carreras, nos ayudan pues a saber también qué carreras pues son las que más los estudiantes optan por estudiar. Bueno, en la tabla de frecuencia podemos observar que hay diversidad de datos porque todos los alumnos de la José Cecilio del Valle respondieron de acuerdo a su carrera. Podemos encontrar que la frecuencia fue de 29 personas, que es 14.5 de la carrera de arquitectura. De derecho fueron 13 personas, eso representa el 6.5% de la población. De mercadotecnia y negocios internacionales fueron 18, siendo un 9% de la población. De ingeniería civil fueron 18 también, 9% de la población. De ingeniería industrial fueron 18 personas, siendo 9% de la población. De la carrera de mercadotecnia y publicidad fueron 10 personas, siendo un 5% de la población. De la carrera de ingeniería en infotecnología, 22. De la carrera de diseño gráfico fueron 16, siendo un 8% de la población encuestada. De diseño interiores, 4 personas, siendo un 2%, y de periodismo también 4 personas, siendo un 2%. De la carrera de administración de empresas fueron 9, siendo un 4.5% de la población encuestada. De la carrera de administración de empresas turísticas fueron 24, siendo 12%. Y otros una etiqueta por si se había dejado de fuera alguna de las otras de las carreras de la universidad, y fue respondida 11 veces, siendo un 5.5% de la población encuestada, formando un 100%. Eso quiere decir que los 200 alumnos encuestados respondieron a esa pregunta y que la carrera más frecuentada fue la de arquitectura. Bien, ahí podemos ver las estadísticas, ¿verdad? De la carrera que pudo pues tener mayor impacto, ¿verdad? En el proyecto. También tenemos entonces en la figura 3 o en la gráfica 3 la edad. Aquí estudiamos pues, a nuestra población, a los estudiantes de la universidad por edad, en donde pues se muestra que las edades de 17 a 21 años ocupan el primer puesto con un 68.00%. Así también, con un 31% los estudiantes de edades entre 22 y 26 años,
ocupan el segundo lugar. Por lo tanto, podemos decir que el 99% de estas dos categorías, de estas dos edades, representan pues la mayoría de estudiantes encuestados en la Universidad José Cecilio del Valle. En la tabla de frecuencia de edad podemos observar que las personas de edad de 17 a 21 años fueron 6 personas, un 68% del porcentaje de la población encuestada. Las personas de la edad de 22 a 26 años fueron 62, siendo un porcentaje del 31%. Las personas de 27 a 30 años de edad fue tan solo una, y esto muestra el 0.5% de la población encuestada. Las personas de más de 30 años de edad fue tan solo uno también, siendo el 0.5% de la población encuestada, formando un 100% de porcentaje acumulado y porcentaje válido. Esto quiere decir que las 200 personas encuestadas respondieron esta pregunta. Bien, así también continuamos entonces con la figura 5 o la gráfica 5, en donde pues vemos la satisfacción de los horarios habilitados por las asignaturas, ¿verdad? En donde tenemos 4 categorías: satisfecho, insatisfecho, muy satisfecho, poco satisfecho y satisfecho. En donde se muestra pues que medimos el porcentaje, que la categoría que ocupa la primera posición es la categoría satisfecho con un 45%. Así también, pues en segundo lugar tenemos la categoría poco satisfecho con un 37.50%, por lo cual podemos decir pues, que el 82.50% representan la mayor parte de satisfacción de los estudiantes en cuanto a los horarios habilitados para la inscripción por asignatura. Asimismo, la tabla número 5, la tabla de frecuencia número 5, nos muestra que el nivel de satisfacción que tienen los alumnos de la Universidad José Cecilio del Valle en cuanto a los horarios habilitados para la inscripción de asignaturas para su carrera. La frecuencia con la que respondió muy satisfecho fue de 16 personas, siendo un 8% de la población encuestada. La frecuencia con la que se respondió satisfecho fue de 90 personas, siendo un porcentaje del 45% de la población encuestada. La frecuencia con la que se respondió poco satisfecho fue de 75 personas, siendo un 37.5% de la población encuestada, y los que respondieron insatisfechos fueron 19 personas, siendo un 9.5% de la población encuestada, siendo un total de porcentaje válido de 100%, y significa que los 200 alumnos encuestados respondieron a la pregunta y que el 45% de la población no está solamente satisfecho con los horarios habilitados para la inscripción de asignaturas para su carrera. En el gráfico número 6 tenemos los inconvenientes en la inscripción de asignatura, en donde pues tenemos las 4 opciones: clases no habilitadas por falta de estudiantes, escasas secciones, ninguna, y secciones llenas, en donde se muestra pues en porcentaje de personas que han tenido algún tipo de inconveniente en la inscripción de asignaturas en la universidad, en donde tenemos pues ocupando la primera posición con un 32%. A la categoría ninguno. En segundo lugar tenemos con un 30.50% la categoría de escasas secciones. Por lo que podemos decir que con un 62.50% estas categorías representan la mayor parte de satisfacción de los estudiantes encuestados. Asimismo, la tabla 6 de frecuencia nos demuestra así que la frecuencia en la que los alumnos encuentran inconvenientes al momento de matricular clases. En la etiqueta de escasas secciones se respondió con la frecuencia de 61 personas, siendo un porcentaje de 30.5%.
Los que respondieron con la etiqueta de clases no habilitadas por falta de estudiantes fue frecuentada por 34 personas, siendo el porcentaje del 17%. Los que respondieron con la etiqueta de secciones llenas fue frecuentada 41 veces. Esto es el 20.5% de la población encuestada. Y de la etiqueta ninguna fueron 64 personas, siendo el 32% de la población encuestada, formando un total de 100%. Eso quiere decir que el mayor porcentaje fue que no tenían ningún inconveniente al momento de inscribir sus asignaturas, con un 32% de la población. En el gráfico 7 tenemos las jornadas que más favorece a los alumnos, en donde tenemos pues 4 opciones que los estudiantes podían seleccionar, entre ellas está matutino, mixto, nocturno y vespertino, en donde podemos ver claramente en el gráfico que el horario matutino pues es el más favorecido, en donde podemos decir que este ocupa el primer lugar con un 64.50%. Seguidamente sigue la categoría mixto, que ocupa un 16.00%. Por lo tanto, podemos decir que estos dos, con un 80.50%, representan la mayoría de alumnos favorecidos por categoría en los horarios de la Universidad José Cecilio del Valle, siendo pues el horario matutino el que ocupa el primer lugar. En la tabla de frecuencia número 7, ¿qué jornada le favorece más para matricular clases? Podemos observar que la jornada que más le favorece a los alumnos, según la etiqueta matutino, con la frecuencia de 120 personas que seleccionaron esta respuesta, siendo el porcentaje de 64.5% de la población. La etiqueta vespertino fue frecuentada por 22 personas, siendo el porcentaje de 11% de la población. La etiqueta nocturno fue frecuentada por 17 personas, siendo el 8.5% de la población. La etiqueta mixto fue frecuentada por 32 personas, siendo un 16% de la población encuestada, siendo un porcentaje válido del 100%. Eso quiere decir que la población encuestada respondió a esa pregunta y que los alumnos de la Universidad José Cecilio del Valle prefieren la jornada matutina con un 64.5% de la población. Bien, asimismo, pues tenemos la siguiente figura, la figura número 8, en donde mostramos los horarios sobre las carreras avanzadas, en donde pues les preguntábamos a medida que usted avanza con su carrera, encuentra los horarios que se ajusten a su tiempo. Tenemos 4 categorías. La primera categoría es a veces, la segunda casi siempre, la tercera nunca y la cuarta siempre. En donde pues podemos ver que la categoría a veces se encuentra en la primera posición con un 48%, asimismo con un 30.50% se posiciona en segundo lugar la categoría de casi siempre, por lo que podemos decir que con un 78.50%, estas categorías representan la mayor cantidad de estudiantes encuestados que consideran que los horarios pues se ajustan a su tiempo. Las otras dos categorías, la categoría nunca con un 9.50% y la categoría siempre, pues no tienen mucha relevancia, ya que las otras dos pues son bastante avanzadas. En la tabla de frecuencia número 8 podemos observar que se analizó la frecuencia con la que los estudiantes respondieron si cada vez que va avanzando en su carrera encuentran los horarios que se ajusten a su tiempo. La frecuencia con la que se respondió siempre fue 24 personas, siendo la población del 12%. Casi siempre fue frecuentada por 61 personas, siendo el 30.5% de la población. A veces fue frecuentada por 96 personas, siendo el 48% de la población, y nunca fue frecuentada por 19 personas, siendo el 9.5% de la población, formando el 100% del porcentaje válido. Esto quiere decir que
Los 200 alumnos encuestados respondieron a esa pregunta y que solo a veces se encuentran con horarios que se ajustan a su tiempo en el transcurso de que avance su carrera. Bien, en el gráfico número 9 tenemos la clasificación de los horarios de la universidad, en donde establecimos tres categorías. Está accesible, no accesible y poco accesible, en donde podemos ver que la categoría poco accesible ocupa el primer lugar con un 48% y la categoría accesible ocupa el segundo lugar con un 47%, en donde podemos ver que pues, son cantidades prácticamente similares, por el 1% pues no son iguales, y podemos pues decir seguramente que estas dos categorías ocupan la mayor parte miden la mayor parte de satisfacción de accesibilidad en cuanto a los horarios establecidos por la Universidad José Cecilio del Valle. Buen día, compañeros, ingeniero. Yo voy a explicar las siguientes tablas. Bueno, en la tabla número 9 de cómo se califican los horarios en la Universidad José Cecilio del Valle, podemos observar de una muestra de 200 personas que conforman la comunidad de la universidad en las que podemos detallar su opinión en cómo califican los horarios habilitados. Una muestra de 96, se muestra, perdón, que 96 personas califican como poco accesibles los horarios habilitados, dando un porcentaje del 48%, seguido de 94 personas que opinan como poco accesibles los horarios habilitados, dando como porcentaje el 47% y terminando con las categorías con 10 personas que opinaron como no accesibles los horarios habilitados, dando como porcentaje el 5% de la totalidad. Espérenme, que creo que dice que ya se acabaron los 40 minutos. En el gráfico número 10 tenemos las clases matriculadas generalmente. Aquí queríamos medir pues, el número de clases que matriculaban los estudiantes encuestados. Como primera opción tenemos de 1 a 2 clases, en donde representa pues, el 2.50% de los estudiantes encuestados. La segunda opción, que son de 3 a 4 clases, en donde representa un 55.50% de los estudiantes encuestados. Y la tercera opción, en donde los estudiantes matriculan 5 o más clases, representado por un 42% de los estudiantes encuestados, en donde tenemos que de 3 a 4 clases se encuentra en la primera posición. En segundo lugar tenemos de 5 o más clases, con un 42%, como les había dicho. Por lo cual podemos decir pues, que estas dos categorías representan la mayor cantidad de clases que los alumnos encuestados matriculan, siendo la categoría de 3 a 4 clases la que predomina más con un 55.50%. En la tabla número 10 podemos observar una muestra de 200 personas que conforman la universidad, en las que podemos detallar sobre cuántas clases matriculan normalmente los alumnos. Se muestran 111 personas que matriculan en un rango de 3 a 4 clases por periodo, dando un porcentaje del 5.5%, seguido de 84 personas que matriculan más de 5 clases por periodo, dando un porcentaje de 42%, y terminando con 5 personas que matriculan en un rango de 1 a 2 clases por periodo académico, dando así un porcentaje de 2.5 de la totalidad. En el gráfico número 11 o figura 11 tenemos, les hacíamos la pregunta a los estudiantes si alguna vez les habían chocado las clases en el periodo estudiantil, en donde establecíamos tres opciones que ellos podían seleccionar. La primera opción con un 34.50%, más de 2 veces. La segunda opción era nunca y la tercera opción era una vez, en donde pues podemos decir que la categoría nunca se encuentra en la primera posición de los datos con un 35%,
Asimismo, la categoría de más de 2 veces se encuentra en la segunda posición con un 34.50%, por lo cual podemos decir que estas categorías representan la mayor parte, la mayor cantidad de horarios, pues que si les chocan en la matrícula de las clases a los estudiantes encuestados de la Universidad José Cecilio del Valle. En la tabla número 11, con respecto a la pregunta que hacíamos, que si a los alumnos les chocan clases en su periodo estudiantil, podemos observar de la misma muestra de 200 personas que estudian en la universidad, detallamos que 70 personas opinaron que nunca les han chocado las clases en su periodo estudiantil, dando como porcentaje el 35%, seguido de 69 personas que opinaron que en más de 2 ocasiones le han chocado clases, dando como porcentaje el 34.5%, y 61 personas que opinaron que en una ocasión les chocó clases en su periodo académico, dando el porcentaje del 30.5% de la totalidad. Asimismo, en la gráfica número 12, tenemos lo que es la satisfacción del horario actual del alumno, en donde les preguntábamos que si se sentía pues, satisfecho con el horario que tenía actualmente, en donde pues se muestra en porcentaje la satisfacción de los estudiantes de la universidad con respecto a los horarios de la misma, en donde tenemos que ocupando la primera posición se encuentra satisfecho con un 48.50%. Asimismo, en segundo lugar tenemos la categoría poco satisfecho con un 43.50%. Por lo que podemos decir que estas categorías pues representan la mayor cantidad de estudiantes satisfechos con sus horarios actuales en la Universidad José Cecilio del Valle. En la tabla número 12 podemos observar de la misma muestra de las 200 personas, que 97 personas opinaron que se sienten satisfechos con el horario que tienen actualmente, dando un porcentaje del 48.5%, seguido de 87 personas que opinaron que se sienten poco satisfechos con el horario, dando el 43.5%, y terminando las categorías con 16 personas que opinaron que están insatisfechos con el horario, dando un porcentaje del 8% de la totalidad de las 200 personas. Seguidamente tenemos el gráfico número 13, en donde tenemos la evaluación de los horarios por parte de la universidad, en donde les preguntamos a los estudiantes si ellos habían recibido algún tipo de evaluación por parte de la universidad para medir su satisfacción con los horarios habilitados, en donde pues tenemos que la categoría nunca se muestra en la primera posición con una mayoría de datos de un 74%, por lo cual pues podemos decir que con seguridad esta categoría representa la mayor parte de estudiantes que definitivamente no han recibido ninguna evaluación por parte de la Administrativa Universidad José Cecilio del Valle para medir su satisfacción en cuanto a los horarios que ya están establecidos. En la tabla número 13 podemos observar de la muestra de las 200 personas, que 148 personas opinaron que nunca han recibido una evaluación sobre qué tan satisfechos se encuentran la comunidad estudiantil en cuanto a los horarios habilitados en la universidad, dando así un porcentaje del 74%, seguido de 29 personas que opinaron que dos veces o más han recibido una evaluación por parte de la universidad, dando el 14.5% de la totalidad de las 200 personas. En la gráfica número 14 tenemos
la cancelación de clases por problemas con los horarios, en donde les preguntábamos si habían tenido alguna vez que cancelar una clase por problemas con los horarios que estaban establecidos, en donde pues se muestra que la categoría nunca se encuentra en la primera posición con un 55%, así también seguidamente con un 27% la categoría una vez se posiciona en el segundo lugar de estos datos. Por lo cual pues podemos decir que estas categorías representan la mayor parte de estudiantes que han tenido que cancelar clases en la universidad, predominando la categoría nunca con un 55% de los datos. En la tabla número 14 podemos observar de la muestra que cuántas personas han tenido que cancelar clases ocasionadas por los horarios habilitados. 110 personas opinaron que nunca han tenido que cancelar clases en su periodo académico, dando un porcentaje del 55%. 54 personas dieron a conocer que en una ocasión tuvieron que cancelar las clases, dando un porcentaje del 27%, concluyendo así con 36 personas que opinaron que más de 2 veces tuvieron que cancelar sus clases por los problemas habilitados, dando así un porcentaje del 18% de la totalidad. Y por último tenemos la gráfica número 15, que esta es la última gráfica estudiada, en donde pues se muestra el porcentaje de estudiantes eh, que trabajan, ¿verdad? Que trabajan y estudian en la Universidad José Cecilio del Valle, en donde establecíamos dos categorías, que la primera categoría es no y la segunda categoría es sí, en donde podemos ver que la categoría no se encuentra en la primera posición de los datos con un 73.50%, por lo cual podemos decir con toda seguridad que esta categoría representa la mayor parte de los estudiantes de la Universidad José Cecilio del Valle que no trabajan, que no tienen un empleo. Bueno, en la última tabla lo que podemos decir, bueno, muchas personas se preguntan por qué incluimos esta pregunta, pero eso también, este es un factor determinante si a usted le favorece o no le favorece los horarios habilitados por la Universidad José Cecilio del Valle. Y en la muestra de 200 personas podemos observar cuáles personas trabajan y cuáles no, en la que podemos observar que 147 personas dieron a conocer que no trabajan, dando un porcentaje del 73.5%, y 53 personas opinaron que no trabajan actualmente, dando así un resultado en porcentaje del 26.5% de la totalidad. Bueno, en las conclusiones podemos decir que en el tiempo de la investigación estadística se obtuvo una buena experiencia obteniendo los resultados deseados. Sin embargo, no dejando de lado la investigación, podemos observar que cada uno de los análisis de los gráficos y de las tablas de frecuencia fueron muy efectivos y objetivos al momento de dar resultados, teniendo en cuenta que la mayoría de los 200 alumnos encuestados dieron en conclusión que muchas veces los horarios no son los más accesibles que ellos esperaban. Sin embargo, para aquellos alumnos que estudian y trabajan, como resultado de la investigación estadística presentada, es posible concluir que el sistema de los horarios de la universidad debería realizar un cambio ligero en cuanto a ello y crear un sistema de clases a distancia. La escasez de secciones afecta en el desarrollo de la carrera, ya que para poder abrir una sección muchas veces se necesita que
la firma de otros estudiantes que van a llevar esa clase. Es debido a esto que se puede concluir que uno de los principales factores a cambiar en los horarios debería ser eso. Como recomendaciones, una vez concluida la investigación, se propone a la Universidad José Cecilio del Valle, en cuanto a los horarios, extender las secciones de las clases más en las generales, ya que muchas veces se encuentran las secciones llenas mayormente en la jornada matutina y también en las clases que se llevan de manera avanzada en la mayoría de las carreras. Trabajar en mejorar el sistema de los horarios para las personas que trabajan y estudian, así tener más campo abierto para atraer más estudiantes. Analizar con entendimiento y tener en cuenta porque muchas veces esto hace que algunos estudiantes retiren las clases. Por muchas razones, una de ellas es el efecto de los horarios y que sea porque pueda causar un bajo rendimiento académico para ellos. Bueno, y esta ha sido nuestra exposición de nuestro proyecto. Pues hemos aprendido mucho y hemos aprendido a desarrollar pues de una manera más formal este tipo de investigaciones. Así que espero que le haya gustado y pase un feliz día.